Imagina que tu jefe te llama esta mañana y te dice con toda la calma del mundo que seguir haciendo tu trabajo te va a dejar paralizado de por vida. Que cada hora que pases en tu puesto de trabajo es una hora que te acerca sin retorno al daño permanente. Esto es exactamente lo que le acaba de decir Adrian Newey a Fernando Alonso delante de toda la prensa mundial. Hoy, en Melbourne, en la rueda de prensa previa al primer Gran Premio de la temporada de la Fórmula 1 y en la que ha sido quizás una de las ruedas de prensa más impactantes de los últimos años en el gran circo del automovilismo, el genio del diseño aerodinámico más importante de la historia del motorsport ha reconocido algo que nadie esperaba escuchar antes de este primer Gran Premio de la temporada. Fernando Alonso no puede dar más de 25 vueltas consecutivas en el AMR26 sin arriesgarse a sufrir daño neurológico irreversible en sus manos. Lance Stroll tiene incluso menos margen. Su límite es 15 vueltas. 15 vueltas en un gran premio de 58. Esto demuestra cómo está ahora mismo la situación en Aston Martin, la situación entre la escudería británica y Honda. Y es por eso que si te quedas en este vídeo, te voy a contar exactamente qué es lo que ha dicho Newey, Honda y el propio Fernando Alonso y por qué la ciencia médica respalda que este no es un problema menor y por qué la situación podría ser el mayor desastre en la historia de la Fórmula 1. Pero antes de empezar con el vídeo, como digo siempre, si eres un amante de la Fórmula 1, si te gustan este tipo de vídeos, tienes que hacer tres cosas fundamentales. La primera de ellas es suscribirte a este canal y dejar un buen like al vídeo para que llegue a más gente en YouTube. La segunda es que compartas mi canal con el mayor número de gente posible si es amante de la Fórmula 1 para que podamos seguir creciendo y creando más contenido de este estilo a diario. Y la tercera, pero no por ello menos importante, es que me dejes en los comentarios qué te han parecido las declaraciones tan sorprendentes que han reflejado en cierto modo la realidad que atraviesa ahora mismo Aston Martin, sobre todo de la mano de Adrian Newey, de Fernando Alonso y de Watanabe, el jefe de Honda. Ahora sí, empezamos con el vídeo. Para entender la gravedad de lo que está pasando, necesitas saber cuánto se jugaba Aston Martin en este proyecto. Lawrence Stroll, el multimillonario canadiense y dueño del equipo, llevaba años preparando esta temporada como si fuera una coronación. Construyó un campus tecnológico de última generación frente al circuito de Silverstone. Inauguró un túnel del viento propio, considerado ahora mismo el mejor de la Fórmula 1. Fichó al diseñador más laureado de la historia de la Fórmula 1, Adrian Newey, el hombre responsable de 13 campeonatos mundiales de constructores. Y para el cockpit mantuvo al único piloto de paddock que podría sacarle partida a todo ese potencial, Fernando Alonso, bicampeón mundial, 44 años y 425 grandes premios en el contador. La pieza final del puzzle era el motor, y ahí llegó Honda, los mismos Honda que entre 2021 y 2024 llevaron a Max Verstappen a 4 títulos mundiales consecutivos con Red Bull, los mismos Honda que iban a regresar al deporte con las nuevas regulaciones de 2026 como suministrador en exclusiva para Aston Martin. El plan era perfecto sobre el papel, Newey diseñando el chasis, Honda poniendo la potencia y Alonso al volante. 2026 como el año del despegue. Y entonces llegaron los test de pretemporada. La primera semana de test en Bahrein, el Aston Martin apenas completa vueltas, problemas de fiabilidad constante, el coche es más lento de los 11 equipos y termina la pretemporada a 4 segundos del ritmo de referencia. Pero lo más alarmante en este caso no era la velocidad, era que el motor Honda generaba unas vibraciones anómalas que se transmitían al chasis y desde ahí al volante, y desde el volante directamente a las manos de los pilotos. Alonso tuvo que parar en la penúltima jornada de Bahrein después de rodar solo 23 vueltas porque el equipo consideró que era peligroso seguir conduciendo, no por la fiabilidad del coche, sino por la salud del propio piloto. Lance Stroll describió la sensación de manera brutal. Según fuentes presentes en el paddock, el piloto canadiense que hoy ha comparecido ha comunicado que conducir el AMR26 es como electrocutarse en una silla. No es una metáfora exagerada, es una descripción técnica de lo que pasa cuando un motor de combustión interna con un problema de resonancia transmite vibraciones de alta frecuencia a través de la estructura metálica del coche hasta llegar hasta los tejidos nerviosos de tus dedos. Y el problema no era solo con el motor. Las vibraciones también estaban dañando los sistemas de batería, fundamental en las nuevas regulaciones de 2026, donde el motor eléctrico de recuperación es responsable del 50% de la potencia total del coche.
Sin batería, el AMR26 no tiene rendimiento y la batería se dañaba tan rápido que Aston Martin se quedó sin unidades de repuesto el último día de esa segunda semana del test. Esta mañana, en Melbourne, Adrian Newey y Koji Watanabe, presidente de Honda Racing Corporation, se sentaron juntos delante de la prensa en la que probablemente ha sido la rueda de prensa más incómoda de la Fórmula 1 en los últimos tiempos. Y lo que ha dicho Newey fue tan directo que el paddock se ha quedado en silencio. Reconoció que las vibraciones no solo están comprometiendo la fiabilidad del chasis, los retrovisores se caen, las luces traseras se desprenden, sino que el problema más grave es que esa vibración llega a los dedos del piloto y que Fernando Alonso ha calculado que no puede dar más de 25 vueltas consecutivas sin arriesgarse a daño nervioso permanente en sus manos. Stroll considera que su límite está en 15 vueltas. En un gran premio de 58 vueltas, esto significa una cosa muy simple. Ninguno de los dos puede terminar la carrera. Newey fue honesto hasta el punto de admitir que él y Watanabe ni siquiera habían tenido tiempo de discutir el plan antes de esa misma rueda de prensa, una declaración que revela el caos interno con una claridad demoledora. Por su parte, Watanabe reconoció que Honda todavía no ha encontrado la causa raíz del problema. Cuando los medios le preguntaron cuánto tiempo tardarían en solucionarlo, su respuesta fue: en este momento es muy difícil decir cuándo y cómo. No hay fecha, no hay solución, no hay plan. ¿Y Alonso? El asturiano intentó mantener la calma pública que le caracteriza. Dijo que confía en las mejoras que Honda ha introducido desde Bahrein, que espera poder terminar la carrera, que es optimista con los cambios realizados en el banco de pruebas la última semana. Pero también confirmó los síntomas. En los test experimentó entumecimiento en las manos. Ese entumecimiento tiene un nombre médico, y sus consecuencias son mucho más serias de lo que parece. Porque aquí es donde está el problema, que deja de ser una noticia de Fórmula 1 y se convierte en algo que cualquiera que trabaje con maquinaria o conduzca vehículos de forma profesional o practique deporte de motor debería conocer. Lo que Alonso describe es exactamente la fase inicial del síndrome de vibración mano-brazo, conocido médicamente como ABS por sus siglas en inglés. ¿Vosotros creíais que íbamos a llegar a esta situación? ¿Pensabais que era realmente grave el AMR26 y que podía provocar estas lesiones en los pilotos? ¿Qué os han parecido las declaraciones que ha realizado Adrian Newey y Watanabe sobre la situación actual de la escudería británica? Ya sabéis que me podéis dejar todas vuestras impresiones en los comentarios. Lo que está claro es que si eres aficionado a la Fórmula 1 desde hace más de una década, esta situación te resultará dolorosamente familiar. En 2015, Honda regresaba a la Fórmula 1 de la mano de McLaren. Alonso era el piloto estrella y la expectativa era enorme. El motor, sin embargo, fue una catástrofe de fiabilidad y rendimiento que tardó 3 temporadas en llegar a un nivel mínimamente competitivo. Alonso en aquellos años, no olvidemos que protagonizó algunas de las frases más famosas de la Fórmula 1 moderna, describiendo los problemas del motor en la radio del equipo y sobre todo señalando ese GP2 engine, ese motor que parecía de F2, algo que sentó realmente mal a la marca japonesa. Abandonó carreras, sufrió en clasificación, vio como su carrera deportiva se marchitaba en un coche que no podía competir. 11 años después, el guión es casi idéntico o quizás es todavía más catastrófico que en aquella época, puesto que el Aston Martin asegura que no va a poder terminar la carrera del Gran Premio de Australia si siguen estos problemas. Se rumorea, como hemos dicho, que Honda ha podido detectar cuál es quizás el principal problema y ha intentado en este caso resolverlo mediante parches de fiabilidad. Pero lo cierto es que hasta que mañana no salga ese AMR26 a pista no sabremos realmente si se han solucionado todos esos problemas. Si en los entrenamientos libres vemos que Fernando Alonso y Lance Stroll intentan, en este caso, rodar con normalidad dentro de lo que supone ahora mismo esa normalidad en el Aston Martin, podremos asegurar que quizás Honda sí que ha encontrado una pequeña solución a los enormes problemas que tiene la fiabilidad. Sin embargo, todo esto hay que ponerlo en duda. ¿Cuál es la principal diferencia entre 2015 y 2026? Pues que ahora Adrian Newey está en el centro del proyecto y aunque el caos actual parece imparable a corto plazo, la presencia del ingeniero más laureado de la historia tiene un peso simbólico y técnico que no puede ignorarse. Newey ha dicho públicamente que el chasis de la MR26 sin los problemas de motor tendría capacidad para luchar por las posiciones de Q3, que el problema es de Honda, no de su diseño, y que tiene fe en que Honda puede resolverlo. Pero Honda, como sabemos, no tiene fecha
y la carrera es el domingo. ¿Qué puede pasar entonces este fin de semana? Pues el escenario más probable es que Alonso y Stroll tomen la salida, completen entre 15 y 25 vueltas y abandonen de forma controlada antes de alcanzar el umbral de riesgo neurológico. Aston Martin lograría ganar datos para las próximas carreras y evitar así el daño permanente en sus pilotos. El segundo escenario, que sería el más optimista, es que las mejoras introducidas por Honda desde Bahrein reducen las vibraciones lo suficiente como para que alguno de los dos pilotos pueda completar el Gran Premio. Alonso mencionó que había un par de soluciones en el banco de pruebas y que si funcionan quizás podrían llegar a meta. Y el escenario 3 y el más catastrófico, pero el que yo considero que puede también tener un grado alto de probabilidad, es que las vibraciones siguen igual o peor. El coche falla mecánicamente por el daño a la batería, ninguno de los dos termina y la presión sobre Honda alcanza un punto de crisis diplomática dentro del equipo. Además, también se ha rumoreado que incluso Aston Martin podría saltarse algunas carreras esta temporada por los problemas que puede tener con su monoplaza, algo que sería totalmente surrealista y que yo, desde luego, no había visto nunca en la Fórmula 1. A largo plazo, la pregunta que todo el paddock se está haciendo es si Alonso esperará o no. Su contrato cubre al menos la temporada 2026 y pese a que el piloto asturiano sí que ha señalado que tiene intención de continuar al menos hasta 2027, la verdad es que el devenir de esta temporada va a resultar clave para la decisión que vaya a tomar el piloto asturiano. Hay algo que me parece importante decir antes de terminar. En el ruido mediático de este deporte es fácil convertir esto en un meme, en un GIF de Alonso empujando un McLaren en un titular clickbait de Honda vuelve a hacerlo. Pero detrás de eso hay un hombre de 44 años que lleva toda su vida adulta persiguiendo un tercer campeonato del mundo, que renunció a marcharse de la Fórmula 1 porque creyó en este proyecto, que ha invertido años de su carrera, los últimos que le quedan en el pico de sus capacidades físicas, en un equipo que le prometía ser competitivo en 2026. Y esta mañana, en Belmur, ha escuchado a su propio jefe de equipo decirle delante de la prensa que conducir su coche le puede dejar daño neurológico permanente en las manos. Eso no es un problema de rendimiento, no es una cuestión de décimas de segundo en clasificación. Es un piloto cuya salud está en juego, cada fin de semana, hasta que Honda encuentre la solución. Y Honda hoy no sabe cuándo será eso. ¿Cuál crees que es el futuro de Fernando Alonso en Aston Martin? ¿Se quedará la situación sin mejora antes de verano? Déjame tu opinión en los comentarios, ya que me interesa mucho leer qué es lo que piensa la comunidad. Y si conoces a otro aficionado al motor que no sepa todo lo que está pasando con este tema, comparte el vídeo. La información de calidad viaja lejos cuando llega a las personas correctas. Nos vemos en el siguiente vídeo y ojalá que con algo mucho más esperanzador que lo que tenemos ahora mismo. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.